dos temas muy importantes. Aquí estoy, Kiara, ¿cómo estás? Con ustedes he perdido el nombre que me pusieron mis padres. Ahora todos me dicen la Miss Chiqui. Ya no soy Vanessa, ya. Buenos días, Dianita. Buenos días, Kiara. Buenos días, Luz Nayelia, Kenny, Saraí, todos mis chiquis. Un saludo muy grande y afectuoso para cada uno de ustedes. Vamos entonces a trabajar un temón el día de hoy. Hola, Alejandro, ¿cómo estás, hijo? El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el tema de integración económica y balanza de pagos. Así que con todo vamos. Hola, Dianita, chiquechín. A ver, vamos a sacar las herramientas. Las herramientas son las tizas. Tin, 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 tin. Tralalero, tralala. Ay, no, José Armando. Lo que pasa es que estoy un poquito mal de salud y me fui a comprar a la farmacia algo para poder resistir. Sí, y ya pues como no me atendieron a mí solita, estaba esperando un poco. Ay, no, hijito, claro que sí. Claro que tengo que estar con ustedes. ¿Sí o no? Imagínate, tú estás en virtual. Si por ahí pasa algo, te doy la clase por virtual igual. De repente falto porque, no sé, de repente empeora mi salud, igual te la doy desde mi casa. Así que no hay problema en eso. El tema del día de hoy es integración económica y es un tema muy bonito. Vamos entonces con todo. ¿A qué llamamos integración económica? Bueno, vamos a definir. Definición. La integración económica se constituye como un proceso. Es un proceso paulatino que consiste en la eliminación de barreras para liberalizar el comercio internacional, el comercio y también otros aspectos. La cooperación, por ejemplo, ¿no? Hay razones por las cuales se genera este proceso de integración y una de ellas, por ejemplo, es la búsqueda de eliminación de problemas históricos, como por ejemplo aquellos que se suscitaron entre Francia y Alemania, o por ejemplo también la búsqueda de eliminación de barreras comerciales, la búsqueda de la intensificación del comercio exterior, por ejemplo, ¿no? Que se haga más rápido, más fluido, ¿no? Entonces, por ello, justamente se desarrolla lo que es el proceso de integración. Este proceso de integración cuenta con fases. Vamos a poner aquí cuáles son sus fases o etapas. Dentro de las fases del proceso de integración vamos a tener las siguientes. A ver. A ver. Vamos a señalar por acá. Y tenemos lo siguiente. La primera fase del proceso de integración es la que llamamos zona o área de preferencias. ¿Qué es lo que va a pasar en esta etapa?
Aquí, entre los países que forman parte de un mismo bloque, va a haber una reducción de aranceles. Muy bien. Pero ¿qué pasa si la integración continúa? Pasamos a la siguiente fase. Esta es la zona o área de libre comercio. Aquí, cuando estamos dentro de la zona o área de libre comercio, los aranceles se eliminan y se establece un arancel cero. ¿Recuerdas que la semana pasada cuando vimos comercio internacional hablamos de los aranceles y habíamos dicho que es el impuesto a la importación? Sí que sí. Entonces, aquí se eliminan los aranceles, ya no se pagan aranceles entre países que forman parte de un mismo bloque. Luego viene la llamada unión aduanera. La unión aduanera consiste en establecer un AEC. Se establece un arancel externo común. Un arancel externo común. Un AEC. ¿Qué significa el arancel externo común? El arancel externo común quiere decir que internamente dentro del mismo bloque se manejan los aranceles, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con otros países que no forman parte del bloque y también quieren comercializar con nosotros? Pues para ellos, los países del bloque van a manejar un arancel común que va a ser establecido. A ese se le llama AEC. Por ejemplo, dentro de la comunidad andina, ¿ya? Que lo conforman Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Imagínate que quieren comercializar con Japón. Para Japón, si establecen ellos lo que es la unión aduanera o están dentro de esta fase, van a establecer un arancel externo común. Por ejemplo, para Japón, cuando comercialice Perú con Japón, van a establecer un arancel que también va a tener que ser manejado por Colombia, por Bolivia y por Ecuador, si es que quisieran comercializar también con el país externo de Japón. ¿Ok? ¿Se entendió o no? ¿Chiquechi o no chiquechi? Listo, muy bien, Diana. Vamos entonces ahora a la siguiente fase. La siguiente etapa es la llamada mercado común. Dentro de la etapa de mercado común, ¿qué es lo que va a haber? Aquí va a haber libre movilidad de factores productivos. Imagínate que querramos viajar a un país con el cual estamos en esta fase de mercado común. Bueno, si estamos dentro de la fase del mercado común, va a querer decir de que vamos a poder ir nosotros, por ejemplo, que somos el factor trabajo, hacia el otro país sin necesidad de poder de repente sacar una visa. Con nuestro DNI vamos. Recuerda, por ejemplo, que a los países de la comunidad andina, nosotros pasamos solamente con el DNI, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque también estamos integrados, ¿ok? Vamos ahora a lo que es la llamada Unión Económica Monetaria. Esta fase de la integración la tiene el bloque económico más grande o el bloque de integración más grande que es la Unión Europea. Aquí se estableció ya una moneda común. Y para ello también tienen un Banco Central de Reserva común. Además, hay armonización de políticas económicas, ¿ok? Comunes. Y por último viene lo que es la fase de la integración total. Y la integración total se da a través del establecimiento de un Estado supranacional. ¿Ok? Listo.
¿Se entendió hasta aquí? Hasta aquí estamos. Estas son las fases de la integración. Muy bien. Vamos ahora, excelente. Un ejemplo, Miss, ¿de qué, hijo? Todavía nadie ha llegado a esta fase, pues. Todavía nadie ha llegado a esta fase. La que está en proceso de llegar es la Unión Europea, pero todavía no podemos decir que ya es un Estado supranacional. O sea, todavía no ha habido la concreción de todas las fases del proceso, en este caso de integración económica, ¿ok? Pero está en proceso la Unión Europea, ¿ok, Chiqui? Muy bien. Vamos entonces ahora a ver los bloques de integración más importantes. Empezamos ¿con quién? Empezamos con la Unión Europea. ¿Ok? En el caso de la Unión Europea, este es el bloque económico más antiguo que nosotros sabemos. Hay un antecedente histórico de este bloque que ha venido mucho en admisión, no solamente una vez, ha venido varias veces. ¿Cuál es? Históricamente, la Unión Europea se firma a través del Tratado del Carbón. Esta se da, o este es el llamado Tratado de Roma del año de 1957. Con el Tratado de Roma, pero además, este ha tenido todo un proceso paulatino y con el tiempo, bueno, se convirtió primero en Comunidad Económica Europea, ¿no? Luego también, a ver, un ratito, un ratito. Un ratito. Ya. Me estaban avisando sobre una capacitación, mi cita, por eso estaba respondiendo, ¿ya? Miss. No, estaba respondiendo porque me están avisando sobre una capacitación. Vamos a ver entonces. Luego, esta Unión Europea toma otro nombre. Bueno, antes no era Unión Europea. ¿Es Unión Europea a partir de cuándo? A partir del año de 1992 con el Tratado de Maastricht. Aquí se convierte en Unión Europea, ¿ya? Antes era la Comunidad Económica Europea, ¿ya? Vamos a ver también de cuántas economías estamos hablando. Tiene en la actualidad 27 países o 27 economías, de las cuales 19 utilizan el euro, están en la eurozona y 9 no tienen al euro como moneda oficial. Como moneda oficial, solamente alterna, ¿ya? O sea, la utilizan, pero no de manera oficial. O sea, mantienen su propia moneda. Esta Unión Europea también tiene 24 idiomas oficiales. Tiene 24 idiomas oficiales. Además, también
vamos a ver cuáles son los países más, digamos, bueno, dentro de esas economías, cuáles son sus economías. Vamos a ver, aquí tenemos como eje, ¿ya? Como eje, o sea, su capital, a Bruselas, ¿no? Bruselas, su ciudad eje, y que se encuentra en dónde? En Bélgica, ¿no? En el país de Bélgica. ¿Quiénes lo integran? Alemania, ¿qué más? Bueno, está Bélgica. ¿Quién más está? Está España, Estonia, está Eslovenia, Lituania, Malta, Chipre, Países Bajos. ¿Quién más está? Portugal, está Grecia, está ¿quién más? Italia, ¿no? Etcétera, ¿ya? Etcétera. Y también vamos a observar a otro bloque económico. Este bloque económico es el llamado TEMEC. El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá. Antes, conocido también el NAFTA, por sus siglas en inglés. ¿Ya? El TEMEC es un acuerdo, en este caso, que se genera a partir del Tratado de Texas. Se genera históricamente desde el Tratado de Texas con la firma de los presidentes o primeros ministros de esos tres países en el año de 1992. ¿Ya? Luego, en el 2018, se convierte en TEMEC. Y rige desde el 2020. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar ahora de un bloque muy fuerte, muy grande. Misa, a medida se empezó a tomar Trump, ¿en qué afectaría estos tratados o integraciones? Afectan a la liberalización del comercio internacional. Obviamente, si un país te va a cobrar muchos más aranceles, por ejemplo, hay unos que está cobrando el 25, el 75, el 100, el 125% de aranceles. Obviamente que en la búsqueda de la liberalización del comercio internacional se va a ver una gran afectación, ¿ok? Entonces, eso es lo que ahí respondería tu pregunta, Chiqui, porque de esa manera se estaría afectando, ¿ok? Listo. El Perú es clave, sí, mis claro, porque nosotros vendemos materias primas. Nosotros somos un socio comercial importante para las materias primas de los países industrializados, especialmente Estados Unidos y China. Claro, que chi, que chi. Vamos entonces a hablar de un acuerdo de integración que viene mucho en admisión. ¿Y de quién estamos hablando? A ver, si le das en la yema del gusto, dime. ¿De quién hablamos? De APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Esto ha venido mucho.
cooperación económica Asia Pacífico. En el año de 1989, así es, en el año de 1989 se generó en Australia, en Kuala Lumpur, una reunión de países que geográficamente estaban, pues, de alguna manera ligados. ¿Por qué? Porque todos estos países forman parte de la cuenca del Pacífico, ¿no? Aquí se reúnen y surge APEC, ¿no? Su característica es que estos países están bañados por las aguas del Océano Pacífico. Eh, ha venido 2 veces. Geográficamente, ¿qué tienen en común los países de APEC? Que están bañados por las aguas del Océano Pacífico. Eso es, ¿ok? ¿Qué más? A ver, ¿cuántas economías tiene APEC? Tiene 21 economías, ¿ok? Y también grandes, poderosas, industrializadas, como Rusia, Estados Unidos, está China, los tigres del Asia, ¿no? Ahí está China Taipei o Taiwán. También está Tailandia, Singapur, está Papua Nueva Guinea. Está Australia. ¿Quién más está? De los americanos, desde el norte está Canadá. También está Estados Unidos, que ya está mencionado. México, Perú y tu vecino querido Chile. ¿Ok? Ahí están. ¿Por qué es tan importante APEC? Bueno, también hay otros, ¿no? Son 21 economías. Es tan importante porque APEC constituye el 54% del PBI del mundo. Entonces, por eso es importante. ¿Ok? Claro, pues ese es el bloque que más produce. ¿Y por qué? Porque tiene grandes países industrializados. Está también los tigres del Asia, entonces ahí también está Japón, por ejemplo, ¿no? También está Japón. También está, bueno, después Singapur, sí, está Hong Kong, ¿no? Está Taiwán, está ¿quién más? A ver, ¿quién más está aquí? Eh, bueno, eso es mal de acá, ¿no? China, Ahora voy a poner, si quieres se pongo todos. Una obviedad que no me fue tan obvia. Y chiqui, ¿qué era el PBI? Me olvidé. El PBI es el Producto Bruto Interno. Todo lo que se produce en un país en un tiempo, ¿no? Principalmente un año, pero producción interna. Ahora, si hablamos de PBI de APEC, es todo lo que producen todos los países que integran APEC, ¿no? Todos los países que integran APEC. Eso es más fuerte de todo lo que producen los demás bloques económicos. ¿Ok? Muy bien, otro acuerdo importante para nosotros es la CAM. ¿Qué es la CAM? La Comunidad Andina de Naciones.
La Comunidad Andina de Naciones, sí, también falta el Mercosur. Y también falta el ALBA. Y también falta la Alianza Pacífico. Así que tranquilo, tranquilo. La Comunidad Andina de Naciones se inicia históricamente con el Acuerdo de Cartagena. De 1969 y se convierte en CAM, porque antes era el Pacto Andino, luego fue el Grupo Andino. Se convierte en Comunidad Andina de Naciones a través del Protocolo de Trujillo. Que se firma en el año de 1996, se empieza a regir en 1997, ¿ya? ¿Quiénes lo integran? Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Termina de tomar nota para poder continuar. Y acabo de terminar, Miss, esa parte. Se incorpora, ¿qué país se incorpora? A ver, Venezuela. En ese tiempo todavía era parte de la CAN, Chile, por si acaso. Pero Chile se retira en el año de 1976. ¿Ok? En ese tiempo estaba la dictadura de Pinochet, ¿no? Se retira de la Comunidad Andina.
Puedo borrar ya todo, ¿verdad, chiquis? Bien, vamos a poner esos chiquidatos, ¿ok? Se incorpora a Venezuela. En el 76 se retira Chile. Y en el 2006 se retira Venezuela. ¿Y por qué se retira Venezuela? ¿Sabes por qué se retira Venezuela? Porque en ese año, en ese año, Colombia firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y a raíz de eso, pues se molesta mucho Hugo Chávez. Entonces, como firma el TLC con Estados Unidos, Colombia, él se molesta, Hugo Chávez, y se retira de la comunidad andina. Y hasta la actualidad no forman parte de la CAN. ¿Ok, chiquis? Muy bien. Si imagínate que te pregunten qué característica geográfica en común tienen los países de la comunidad andina, ¿tú qué dirías? Dímelo, dímelo. ¿Qué dirías, chiqui? ¿Qué característica geográfica tienen en común los países de la comunidad andina de naciones? Vamos. Dilo, chiquichi. Nada. Tenemos la presencia de la cordillera de los Andes. Muy bien. Así es. Todos están atravesados por la cordillera de los Andes. Excelente. ¿Qué hiciste? ¿Lo googleaste o lo buscaste en tu chat? No, sí o no. Eso lo sabes, ¿no, chiqui? Eso lo tienes que saber. Vamos entonces ahora a ver otro bloque. Este no es muy antiguo. ¿Cómo se llama? A ver, dilo. Alianza. Nada de Alianza Lima. No, ¿ah? Alianza Pacífico. La Alianza Pacífico. ¿Cuándo se genera o se crea la Alianza Pacífico? ¿Cuándo se firma? Por primera vez se habla de la Alianza Pacífico. Este se desarrolla desde el 2011. ¿Y quiénes lo integran? Alianza Pacandín. Ya, a ver, aquí tenemos a México, tenemos ¿a quién más? A Colombia, a Perú y a Chile. Apuré, casi digo. Y a Chile. ¿Ok? Bueno, son ellos. ¿Ok, chiquis? ¿Qué buscan? Buscan cooperación y liberalización, el comercio entre ellos. Facilitar el comercio. Vamos ahora con quién.
El Mercado Común del Sur. Mercosur. El Mercosur se desarrolla a partir de qué? A partir del Tratado de Asunción del año de 1991. ¿Ok? ¿Quiénes lo conforman? Lo conforman Paraguay, Uruguay. ¿Quién más está? Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela, pero Venezuela está suspendido porque le aplicaron la Carta Democrática Interamericana. ¿Y qué es la Carta Democrática Interamericana? Es un compromiso para con la democracia, firmada el 11 de septiembre del año 2001, el mismo día que fue Chile no, el mismo día que fue el atentado contra las Torres Gemelas, ¿ya? Ok. Y también tenemos al ALBA. San Marcos también está pidiendo el ALBA, ¿ya? ¿Qué es el ALBA? La Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América es un acuerdo de integración con tendencia socialista. Esto se dio con iniciativa de Cuba y también Venezuela. Ahí estaba Fidel Castro y Hugo Chávez. También participaron Bolivia, Nicaragua, San Antonio y Nieves y las Granadines. Está también ¿cómo se llama este país? Bueno, San Antonio, ¿no? Y también San Antonio, Nieves y las Granadines. No, Nicaragua sí está, pero Surinam no, tampoco. Antigua y Barbuda, ¿no? Vamos a poner aquí, está Antigua y Barbuda. ¿No? Son unas islitas caribeñas que están también y forman parte del ALBA y otros, ¿no? Y con ello terminamos los acuerdos de integración. Vamos ahora a la parte que corresponde a balanza de pagos. La balanza de pagos se constituye como un registro de las actividades entre residentes y no residentes de un país. ¿Ok? En el país. La balanza de pagos lo realiza el Banco Central de Reserva. ¿Ya? En términos FOB. O sea, en precio, en términos
FOB, Free on Board. ¿Ok? Pero además también vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Esta balanza se hace en base al sexto manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional, del FMI. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la estructura de la balanza de pagos. Por aquí voy adelantando que voy a poner el resultado. Vamos a dibujar una pequeña balancita acá que evalúa las operaciones de crédito y débito. Listo. Vamos entonces a ver la parte de la estructura por acá. Bueno, una balanza, como lo he puesto así como una balancita, ¿qué se registran los créditos y los débitos dentro de la economía? ¿Qué son créditos? Aquellas actividades que generan ingreso de divisas. O perdón, acá están los créditos, ingreso de divisas. ¿Qué actividades generan ingreso de divisas? Por ejemplo, la exportación. ¿Qué más? Genera ingreso de divisas también, por ejemplo, las operaciones de crédito, de empréstitos en todo caso, ¿ya? Las concesiones y generan salida de divisas, actividades como la importación, actividades como la importación y también la compra de activos, las inversiones generan salida de divisas, ¿ok? ¿Cuál es la estructura de esta balanza? Vamos a ver por acá. A ver,
Según el sexto manual de la balanza de pagos, esta tiene la siguiente estructura. En primera instancia tenemos a la llamada balanza en cuenta corriente. Pero esta balanza en cuenta corriente se divide en 4 subbalanzas. La primera subbalanza es la llamada balanza comercial. En la balanza comercial solamente se van a registrar aquellas actividades que provienen de la exportación y la exportación de bienes. Exportación menos importación, pero solamente de bienes. Igual balanza comercial. Luego tenemos la balanza de servicios. Exportación menos importación, pero de servicios. Igual balanza de servicios. Luego tenemos los llamados movimientos o actividades primarias, llamada también renta de factores. Movimiento de factores productivos o el pago hacia los factores productivos. Aquí se incluyen el movimiento de salarios, intereses, ¿qué más? Rentas, ¿no? Por pago de la naturaleza, etcétera, ¿no? Que proviene justamente del uso de factores de producción. Y por último tenemos las transferencias corrientes. Aquí en esta de renta de factores se incluye también las regalías. En cambio, aquí están las donaciones, porque tienen una sola dirección, ¿no? Y las remesas, cuando tu mamá te manda plata del extranjero, se va a trabajar para ayudarte a ti, ¿verdad? Y te manda tu platita, tu remesa. Luego tenemos la balanza en cuenta financiera. La balanza en cuenta financiera se divide en 3 grupos. Del sector público, del sector privado y también los capitales a corto plazo. También conocidos como capitales volátiles o golondrinos. Vamos a ver. En el caso del sector público, actividades que provienen de inversiones, en ese caso del sector público, ¿no? Por ejemplo, también el pago de deuda pública del Estado, ¿no? ¿Qué más? Las inversiones, ¿no? Y movimientos, pero del Estado. En el caso del sector público, tenemos también pago de deuda privada y también las inversiones, la emisión de bonos, capitales o acciones, ¿no? También del sector privado. Y los capitales a corto plazo son los capitales llamados también golondrinos o volátiles. ¿Ya? Estos capitales a corto plazo se quedan menos de un año en el país. ¿Ya? Y tenemos también a lo que es el llamado financiamiento excepcional. Cuando no se puede pagar la deuda, se acude a un financiamiento excepcional, que se va a generar a través de la renegociación, el refinanciamiento o también la condonación. Ay, me asusté. Bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? En el caso de la condonación, ¿qué es la condonación?
A ver. El refinanciamiento de la deuda, perdón, de la parte de la deuda, ¿ya? El refinanciamiento de la deuda consiste en qué? Consiste en cambiar, en este caso, los plazos, nuevos plazos. Pero la renegociación es generar otra deuda. O sea, es como que ya, la deuda que teníamos ya olvídate. Vamos a coger ese monto, pero lo vamos a renegociar. Vamos a establecer, en este caso, una nueva deuda. De repente te la reducen un poco, de repente te dan más tiempo, más plazos, etc. ¿Ok? Y la condonación es perdón de parte de la deuda. Y por último, tenemos a la cuenta de errores u omisiones. Aquí se registran lo que no se registró por error o porque llegó tarde. O también se registra aquello que proviene de actividades ilícitas. Aquello que proviene de actividades ilícitas no puede ser registrado tranquilamente dentro de la balanza. Se sabe que esa plata está, pero ¿por qué puede ser? Puede ser por una actividad de repente que no puede ser registrada, puede ser ilícita. Entonces se ponen los montos, pero el contrabando, por ejemplo, también, ¿no? La trata de blancas, el comercio, por ejemplo, de órganos, ¿no? Todas ellas están ahí. El resultado de la balanza puede ser de tres tipos. Si los créditos son mayores a los débitos, es decir, si las ingresos de divisas es mayor a la salida de divisas, eso se llama superávit. Si es en balanza comercial o en cuenta corriente, si es en balanza comercial, superávit comercial o superávit en balanza de pagos si es en general. Esto se llama equilibrio, si ambos son iguales. Y si los créditos son menores a los débitos, se llama déficit en balanza de pagos. ¿Ok? ¿Se entendió? Dímelo, dímelo. Te voy a pasar un PPT acerca de mi materia, de mi temita, ¿ya? Vamos a trabajar la práctica, por favor. Todos trabajando la practiquita. Visita este, ¿no? Oye. Este. Gracias. Muy bien, Mijael, excelente. Gracias, Julio Velarde, por esta economía. Dice, tu papi Velarde. Muy bien. Trabajando la practiquita. Mis, ¿hasta aquí la tenemos? Todavía estamos bien, estamos bien. Un punto general, muy bien, Anthony. Mira, cuando la integración es económica es porque se están aplicando estas formas o medidas para poder integrar el comercio. Pero también tenemos cuando se generan, en este caso, otros cambios que hay en lo cultural o en la integración se va a generar también en la parte cultural, se va a generar también en las costumbres, la forma de vestir, ¿no? Aquí ya hablamos de una globalización. La 1, la B, la 2. Impactante, perdón. Según el último informe de organismos internacionales, algunos bloques regionales han avanzado más allá de eliminar barreras comerciales, comentó el analista económico del Noticiero Global. Explicó que la cooperación entre países puede pasar por distintas fases, desde acuerdos mínimos hasta niveles de coordinación más profunda. ¿Qué concepto resume esta secuencia de desarrollo? Las etapas. Muy bien, muy bien. Vamos con la 3. En una reciente cumbre económica celebrada en la ciudad fronteriza, varios países anunciaron que se aplicaría beneficios arancelarios recíprocos limitados a productos específicos entre regiones limítrofes, informó la agencia internacional. Esta decisión busca facilitar el comercio
y fomentar el desarrollo regional. ¿Qué tipo de mecanismo económico describe esta medida? Muy bien, Mijael, la zona de preferencias, porque hay reducción de aranceles en este caso. La número 4, un reportaje internacional reveló que varios países firmaron un acuerdo que les permite intercambiar productos sin imponer tasas arancelarias entre ellos, pero cada uno mantiene su política comercial exterior con el resto del mundo. ¿Qué tipo de mecanismos se estaría implementando en este escenario? Excelente, la zona de libre comercio con política arancelaria propia. ¿Qué más? En un taller de integración económica se explicó que en cierto nivel de integración regional, además de facilitar el intercambio entre países, entre los países miembros, se establece una normativa uniforme para gravar los productos que ingresan desde fuera del bloque. Estos mecanismos buscan evitar distorsiones en el comercio y consolidar un frente común ante terceros. ¿Qué modalidad institucional se asocia con este tipo de organización? Sistema integrado con política de arancel externo común. Muy bien. La 6. Vamos con la 6. Mijael, está arrasando, Mijael. En un simposio sobre dinámicas regionales se describió un mercado común donde los países participarían con participantes han acordado permitir el tránsito sin restricciones de recursos humanos y financieros, así como el intercambio irrestricto de productos y servicios. Este avance institucional pretende consolidar un entorno común para las actividades económicas de sus miembros. ¿Cuál de las siguientes opciones representa adecuadamente esta fase? Vamos, vamos, vamos. Bueno, muy bien, el bloque con movilidad plena de factores productivos. Excelente, Mijael. La D. Vamos, y Diana respondió, no, es Andrea. Bueno, la 7 vamos. Tomando en cuenta una unión económica, identifique cuáles de los siguientes enunciados son correctos. Se establece una administración común para coordinar medidas fiscales y monetarias. ¿Sí o no? Sí. Se conserva total autonomía para aplicar políticas económicas individuales. No, no individuales, colectivos, ¿verdad? Se promueve la convergencia entre decisiones macroeconómicas entre los Estados miembros. Chiquechi. Se adoptan criterios homogéneos para gestión de la inflación y déficit público. Chiquechi. Muy bien, porque eso es medida económica. La clave sería, como dice Valer, como dice Diana y como dice Mijael, la A. Vamos con la 8. Sobre la unión económica y monetaria, identifique los enunciados que presentan dicha relación. Ajá. ¿Establecimiento de moneda común? Sí. ¿Armonización de políticas económicas previas permiten avanzar hacia mecanismos financieros integrados? Sí. Muy bien. ¿La coexistencia indefinida de múltiples divisas estimula la eficiencia monetaria dentro del bloque? ¿Chique o no? No. ¿Y la creación de una autoridad monetaria compartida? Eso sí. La clave es la B de besito. La 9. Tomando en cuenta las características de una integración económica total, identifique cuáles son los siguientes enunciados correctos. ¿Se adopta un símbolo monetario común que sustituye a las monedas nacionales? Sí. 2. ¿Las decisiones de política fiscal y monetaria se armonizan entre todos los países participantes? Sí. ¿Se eliminan completamente las aduanas internas y externas manteniendo total independencia económica de los países? No. Y la 4. ¿Se establece una autoridad supranacional que coordina fiscalice políticas macroeconómicas? Sí. Clave. Muy bien, Mijael, muy bien, Diana. La 10. Sobre la integración económica, indique verdad o falso. Las decisiones adoptadas por los organismos comunes pueden ser vinculantes para los Estados miembros. ¿Qué significa vinculantes? Que están obligados a obedecerlas. Y sí. La número 2. La cooperación internacional impide la consolidación de estructuras regionales permanentes. No. La pérdida parcial de la soberanía nacional responde a un proceso de integración más profundo.
Sí. Los bloques económicos se fortalecen con la expansión del capital y los flujos fronterizos. Sí, la E de erizo, muy bien. La 11. En una práctica de repaso, el profesor Edwin Carranza presentó un caso numérico simplificado en el que un país registra los siguientes saldos de balanza de pagos expresados en millones de dólares. Superávit en cuenta corriente, 3.000. Déficit en cuenta financiera, 2.000. Déficit de redes 500. Luego pidió calcular la variación de las reservas internacionales netas que se desprenden de esta información. ¿Cuál es el resultado? Bueno, solamente claro, hay que restar un aumento de 500 millones de dólares porque es el saldo, ¿no? Hace que aumenten las reservas internacionales netas en 500 millones de dólares. La B, muy bien. La profesora Natalia Carrión presentó un ejercicio sobre análisis de cuentas externas y mostró los componentes de la balanza en cuenta corriente. ¿Cuál de las siguientes opciones reúne correctamente estos elementos? Muy bien, Mijael. La balanza comercial de servicios, renta de factores y transferencias. Muy bien. La 13. Profesora Mónica lanza una pregunta para despertar la curiosidad de sus alumnos. Chicos, si nuestro país exporta mango, café y cobre, y también importa celulares, autos y maquinarias, ¿cómo se llama la parte del registro internacional que se encarga de anotar solo movimientos de productos físicos en el extranjero? Balanza comercial, muy bien, la clave es la D de dado. La 14, en un análisis de la economía regional, se destacó cómo la llegada de turistas internacionales para conocer Machu Picchu influyen en la balanza de servicios en el país. Desde el flujo turístico genera ingresos significativos que se reflejan en la acción de y la balanza de pagos contribuyendo al equilibrio financiero del país y la promoción de otros servicios relacionados como la hotelería y la gastronomía. ¿Cuál sería la clave? La balanza de servicios. Muy bien. Claro, dado también. Y la número 15, Elías, periodista deportivo, explicó que cuando Gianluca Lapadula quien reside en el extranjero, en Italia específicamente, ¿no? Es convocado a la selección peruana y recibe un pago por su participación, esa remuneración debe registrarse adecuadamente. ¿A qué componente de la balanza de pagos corresponde esta operación? A la renta de factores. Muy bien. Y con eso estaríamos terminando nuestra práctica del día de hoy. ¿Qué te pareció? Lo hiciste muy bien. Mijael, creo que has hecho perfect. Al igual que Diana, ¿no? Creo que los dos han hecho perfect. Excelente, excelente. Alcanzó vacante. Muy bien. Listo, chiquis. ¿Alguna consultilla, por favor? ¿Alguna preguntilla? Muy bien. Saqué 16 de 15, dice. Muy bien, todo bien. Excelente, chiquis. No se olviden de copiar, tengan su cuadernito, hagan todo lo que tengan que hacer. Voy a ver si tengo una practiquita por acá o un materialcito para poder otorgarles a través de la Miss. A ver, un ratito, ¿ya? Acá tengo mi PPT de balanza. Ahí les paso.
Miss, por favor, le pasan a los chiquis esta materialcito, por favor. Ahí le mandé chiquis, por favor.